mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie, la cual estamos basando bajo el Evangelio de Lucas. Y les invito, mis hermanos, a que abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 3. Aleluya. Ya vamos avanzando, mis hermanos. Estamos ahora en Lucas capítulo 3. Y para esta noche estaremos viendo solamente los versículos 1 al 6. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Dice así, mis hermanos, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema la voz que vino del desierto. Digan conmigo, la voz que vino del desierto. Hermanos, para el mensaje de hoy tengo 4 puntos a la cual les he puesto la situación, la solución, la ubicación y la revelación. A través de estos 4 puntos, mis hermanos, vamos a poder entender los tiempos de Juan el Bautista. Vamos a poder entender los tiempos en la cual él predicó, los tiempos en la cual él y Jesucristo ministraron. Y vamos a ver que no eran tiempos buenos, sino eran tiempos difíciles. Y vamos a ver qué es lo que Juan el Bautista hizo mientras todo esto estaba pasando. Mientras todo lo que vamos a ver estaba sucediendo, ¿qué es lo que Juan el Bautista hizo para combatir estos tiempos y perseverar y permanecer durante esos tiempos difíciles? Punto número 1, mis hermanos, digan conmigo la situación. Aquí en estos 2 versículos, Lucas nos menciona a varios hombres que tenían un cargo, ya sea político o un cargo religioso. Porque quiere que veamos el mundo en el cual Juan el Bautista y Jesús, el Hijo de Dios, vivieron y ministraron. Lucas nos menciona a todos estos hombres porque él quiere que veamos el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en esos tiempos. Y Lucas, mis hermanos, comienza con el rey más poderoso y potente de los tiempos en esa época, y era un hombre que se llamaba Tiberio César. A este punto, mis hermanos, Augusto César ya había muerto. Este César, este emperador que Lucas aquí menciona en el capítulo 3, versículo 1, ya no es el que menciona Lucas 2:1. Desde ese tiempo a este capítulo ya han pasado muchos años. No era el mismo César, sino era otro César, el que fue su sucesor, Tiberio César. Tiberio César, mis hermanos, comenzó a reinar en el año 14. Ya estamos en el año 2022. Él comenzó a reinar en el año 14, hace mucho tiempo atrás. Y la Biblia nos dice que para ese tiempo era el año 15 de su reinado.
Ya habían pasado 15 años de su reinado. Es decir, que cuando aparece Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista sale del desierto, era aproximadamente el año 28 o 29, aproximadamente por ahí. Juan el Bautista, cuando salió del desierto a predicar arrepentimiento, tenía aproximadamente 28 años. 28 años. Es cuando comenzó su ministerio, y el pasaje nos menciona aquí a Tiberio César. ¿Quién era Tiberio César? Tiberio César, mis hermanos, fue el emperador que reinó durante toda la vida de Jesucristo. Cuando Pilato menciona a César, cuando en los evangelios mencionan a César, cuando Jesús incluso está con sus discípulos y agarra la moneda y dice, ¿de quién es esta inscripción? Todos ellos se están refiriendo a Tiberio, pues eres el emperador que estaba reinando en todo ese tiempo. Tiberio, mis hermanos, era como todo rey, un rey amado por muchos y un rey odiado por muchos. Pero para los judíos, él era un rey malvado. ¿Por qué? ¿Qué hizo Tiberio a la cual afectó a los judíos? Hermanos, de acuerdo a un historiador conocido como Filo, en el año 19, este emperador obligó a todos los judíos a salirse de Roma. Los expulsó, los sacó de Roma. ¿Por qué? Porque algunos judíos habían convertido al judaísmo a alguien importante dentro del imperio romano. Y este emperador Tiberio no le gustaba la religión judía. De hecho, no le gustaba ninguna otra religión que no fuese romana. Él no estaba de acuerdo con diferentes sectas, religiones, que él permitía que practicaran su religión, la religión de diferentes culturas, pero que no se metieran con el imperio romano. Él, porque se convirtió en alguien importante dentro del imperio romano, se enojó tanto que los expulsó a todos los judíos de Roma. Los expulsó. Y también en ese entonces los judíos no tenían que servir en el ejército romano. Eran exentos de servir. Pero él, de su enojo, agarró a 4,000 judíos y los obligó a servir en el ejército romano. Pero esto duró por un poco de tiempo, porque luego cambió lo que había dicho. Solo duró eso por unos pocos de tiempos, pero ahí ya se miraba un poquito de lo que estaba por venir. Él excomulgó a los judíos de Roma, pero luego los permitió a regresar. Pero esa era una vista de lo que iba a venir años después. Porque años después iba a venir otro emperador cuyo nombre era Tito, que iba a ser más malvado que Tiberio y iba a matar a los judíos. Entonces, aunque él no mató a judíos, pero ya se estaba viendo un poquito de lo que estaba por venir. Mis hermanos, vivimos en tiempos tremendos en donde los reyes del mundo son malvados, en donde están promoviendo leyes sumamente inmorales que van en contra de lo que la palabra establece. Lo que tú y yo estamos viendo es un toquecito de lo que está por venir. 50 años después llegó Tito y destruyó y mató a varios judíos. Pero en ese tiempo estaba reinando Tiberio. Él también, para defender y permanecer en el poderío, mató y mandó a asesinar a varios hombres que querían tomar su puesto. Mató a muchas personas que él vio como su rival. Mató a muchas personas. Odiaba a los judíos, no quería la religión judía. Era un rey malvado. Esa es la época y el rey, el poder que estaba reinando en el tiempo de Juan el Bautista y Cristo. Pero no solo estaba él, sino el pasaje nos menciona a Poncio Pilato. Pilato fue puesto gobernador del distrito de Judea por Tiberio. Tiberio y Pilato se conocían y Tiberio puso a Pilato como gobernador
de Judea antes del ministerio de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista viene a predicar desde el desierto, Poncio Pilato ya estaba gobernando en Judea. Y Tiberio le dio cargo completo de una operación militar de Judea, Samaria e Idumea. Pilato tenía control de muchos soldados al cual él podía usar para cualquier cosa. Y vemos que los usa más adelante. Los judíos también odiaban a Pilato debido a que varias veces había ofendido la religión judía. Pilato no le importaba a los judíos. Él una vez llegó a Jerusalén y empezó a poner cosas, insignios de los emperadores, de los dioses, de los romanos, y los puso en Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Pero los judíos no podían hacer nada. Empezó incluso a poner escudos de los soldados romanos que cargaban el nombre de cada emperador y los puso en toda la ciudad. Poncio Pilato también construyó un canal de agua, pero usó las finanzas del templo de Dios para hacerlo. Él entró al templo, sacó las finanzas y dijo: yo voy a usar esto para construir un canal de agua. Los judíos se enojaron muchísimo por eso. Filón y Josefo, dos historiadores judíos, describieron a Pilato como un hombre muy inflexible, un hombre corrupto y cruel. Y que es cierto, porque en Lucas 13:1, como veremos un poquito más adelante, menciona que Pilato había asesinado a algunos galileos en el templo y mezcló la sangre de ellos con el sacrificio de ellos, con sus sacrificios. Tiberio César, el presidente, era malvado. Poncio Pilato, el gobernador, era malvado. Y había otro hombre que menciona Lucas, Herodes Antipas. Herodes Antipas, el tetrarca. El pasaje luego menciona a este hombre que era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el que mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Él tuvo un hijo y era Herodes Antipas. Y él no era nada distinto. Si su papá era malvado, su hijo también era malvado. Este Herodes Antipas es el que va a decapitar a Juan el Bautista. Este Herodes Antipas es el que se va a burlar de Jesucristo cuando lo traen a él. Y le va a pedir milagros. Y se va a burlar y le va a decir: este no es nadie. Ese era Herodes Antipas. Y lo tremendo era que Herodes Antipas, su jurisdicción era Nazaret, Galilea y Perea. ¿Dónde vivía Jesucristo? Moraba en Nazaret, en la jurisdicción de Herodes. Y Juan el Bautista vivía también en Perea, en donde también Herodes tenía control. Es decir que 2 hombres santos, 2 hombres justos, Juan el Bautista y Jesucristo, estaban sometidos bajo el gobernado de un hombre totalmente distinto a ellos, malvados, corrupto y malo. Eso pasa hoy en día también, ¿no? Es la misma historia. Se vuelve a repetir una y otra vez. Herodes Antipas y Tiberio eran gran amigos. Herodes construyó muchas ciudades en honor a Tiberio. Juan el Bautista y Jesucristo, 2 hombres santos y justos, iban a vivir por mucho tiempo bajo el gobierno de hombres injustos y crueles. Muy similar a lo que está pasando hoy en día. Pero eso eran los líderes políticos, corruptos, malos, sin compasión, crueles, haciendo actos malvados. Uno pensaría que tan siquiera la religión iba a salvar eso. Pero ¿quién eran los líderes religiosos de los judíos en aquel día? Un hombre que se llamaba Anás y Caifás. Y no era mucho mejor. No era mucho mejor. El pasaje nos dice que Anás y Caifás eran
los líderes religiosos, pero también eran malvados. Anás pertenecía a los saduceos, ni creían en la resurrección. Los saduceos, mis hermanos, se dicen que eran arrogantes, astutos, ambiciosos y sumamente ricos. Anás, todo el mundo lo conocía como una familia. La familia de Anás era conocida como una familia codiciosa, avidez, que querían solo ser ricos. Y no solo lo querían hacer, sino se hicieron ricos. ¿Por qué? Porque ellos estaban a cargo del templo. ¿Y qué pasó? Que Anás y el sumo sacerdote se hicieron ricos por la venta de requisitos para sacrificios del templo, como ovejas, palomas, vino y aceite. Era un sistema tan corrupto. Ellos vendían estos animales. Por ejemplo, si yo iba a sacrificar al templo, yo tenía que traer un animal perfecto. Traía la mejor oveja que podía ofrecerle al Señor. Pero ellos lo inspeccionaban y decían, no está perfecto, pero ¿qué crees? Aquí tenemos uno que sí está bueno. Y tú lo tenías que comprar para sacrificarle al Señor. Así te lo vendían y decían, danos ese. Y ese se lo vendían al que seguía. Era una corrupción, lavadera de dinero dentro del templo. Por eso Cristo años después va a venir y va a levantar esas mesas en enojo por lo que estaba pasando. Jesucristo va en un tiempo futuro, como veremos, va a voltear las mesas. Anás era también malvado porque él es el que va a condenar a Cristo a muerte. Y era según el líder religioso. Lo va a condenar a muerte y también en el libro de Hechos va a perseguir a los cristianos. Es decir, en la política estaba malísima, pero en la religión no había nada, la verdad, mucho mejor. Anás es un hombre que nunca cambió, aún antes ni después de la muerte de Cristo. Nunca cambió. Y Caifás, bueno, como sumo sacerdote, Caifás, mis hermanos, era el sumo sacerdote, el encargado de entrar al lugar santísimo a ofrecer holocausto por el pueblo para que Dios diera expiación de pecados. Él era encargado de hacer eso. Imagínense qué tan fatal estaba todo. El sumo sacerdote lavando dinero, robando. Estaba todo tremendo. Estaba todo feo, mis hermanos. Caifás, al ver a Cristo, también lo iba a condenar, iba a buscar cómo matarlo. Estos eran los líderes, según de Dios, que estaban en esos tiempos de Juan el Bautista y Cristo Jesús. Esta era la situación. Punto número 1, esta era la situación. Líderes políticos y líderes religiosos sin el temor de Dios. Hombres caídos, corruptos y codiciosos. Noten esto, los líderes políticos malvados como Herodes, que iba a matar a Juan el Bautista, líderes políticos malvados como Poncio Pilato, que iba a condenar a un hombre justo, pero también los líderes religiosos que no van a querer escuchar a Juan el Bautista ni a Cristo Jesús y los van a condenar como blasfemos y falsos profetas. Estaba tremendo la situación. Esta era la situación. Y tú y yo vivimos en tiempos muy similares, mis hermanos. En donde los presidentes hacen cosas malvadas. Y vemos que dentro del cristianismo existe mucha corrupción. Muchos, según pastores, líderes, que son falsos y dan un falso mensaje. Haciendo corrupción en la iglesia, lavando dinero, estafándole a la gente. Estaba tremendo la situación y vivimos en tiempos muy similares. Pero ahora punto número 2, ¿cuál era la solución? ¿Qué hizo Juan el Bautista en estos tiempos? ¿Qué es lo que Juan el Bautista hizo en medio de todo esto? Hermanos, en medio de todo este caos, en medio de toda esta corrupción, en medio de toda esta confusión, la palabra de Dios nos dice que en medio de todo eso vino la palabra de Dios. Aleluya.
vino y llegó la palabra viva de Dios. Israel, mis hermanos, no había recibido la palabra durante 400 años. Por 400 años no habían recibido la palabra de Dios. Los fariseos lo habían corrompido la enseñanza de la palabra del Señor. Existía la palabra, pero estaba mal dada. Legalismo por todo lado. Mentiras, falsa enseñanza, corrupción. Pero viene Juan el Bautista y predica la verdad. Viene Juan el Bautista con la palabra verdadera y viva y eficaz del Señor y comienza a predicar. Había llegado la palabra de Dios, un verdadero siervo de Dios que iba a luchar y combatir contra todas esas maldades y reyes y falsos religiosos. Dios manda a Juan el Bautista con palabra de lo alto para mostrarle a la gente la verdad. Para que con esa palabra pudiera liberar al cautivo, liberar a los prisioneros, sanar el alma, mostrar lo que es santo y verdadero para Dios. Para mostrarle a la multitud qué es el pecado. Nadie le iba a gustar ese mensaje. Pero Juan, un hombre de Dios, lo iba a predicar para producir en nosotros la verdadera justicia y santidad. Me conmueve esto porque eran tiempos difíciles, pero había un hombre dispuesto a hacerlo. Aleluya. Aleluya. Dios mandó a Juan el Bautista, un hombre humilde, para hacer la obra de Dios y predicar la verdadera justicia y santidad. Juan el Bautista, mis hermanos, comenzó su ministerio a la edad de 28 años. Era un joven. 28 años. Y Jesucristo estaba a 2 años por llegar. Aleluya. Juan el Bautista, Dios le dijo al año 28, ve. Y Cristo a los 30, 2 años después, iba a llegar. Pero antes de Cristo Jesús llegar, tenía que haber un pueblo listo para recibir su llegada. Juan el Bautista tenía que preparar y predicar la verdad para que cuando el Mesías viniera, pudiera establecer su reino. Jesús, mis hermanos, venía para un pueblo que estaba listo. Jesús venía para recibir un remanente que quería primeramente la santidad antes del reino. Jesús venía para recibir un pueblo que había reconocido su maldad y habría reconocido su falla y su pecado y estaba dispuesto a abandonarlo para recibir no el reino, sino al Rey del reino. Un pueblo que verdaderamente estaba lavado y limpiado. No solo circuncidado exteriormente, sino que tenía circuncisión del corazón. Eso es lo que Cristo Jesús estaba buscando. Jesús venía para buscar a aquellos que en verdad tenían un cambio de corazón. La religión no había cesado. Continuaba. Pero la religión sin cambio de corazón no es nada, mis hermanos. La religión sin cambio de corazón no te llevará a la salvación. Necesitas un cambio de corazón, un arrepentimiento en donde tú en verdad dejas toda basura, todo orgullo, todo adulterio, toda vanidad, todo pleito, ira y celos para seguir y entrar por esas puertas estrechas. Aleluya. Necesitamos entrar, mis hermanos, en el reino, pero no podrás entrar si no tienes al Rey del reino. Y no podrás entrar, mis hermanos, si no te arrepientes y abandonas tu pecado. Él venía por un pueblo que se había arrepentido y dejado atrás sus pecados. Jesucristo venía a establecer su reino sobre la tierra, pero primero la palabra de Dios tenía que vivir y cambiar los corazones. Juan el Bautista
No vino a tratar de cambiar el gobierno. Juan el Bautista nos dijo, yo iré a César, yo iré a Poncio Pilato, yo iré a Herodes y le predicaré a tratar de cambiar a los políticos. Él no hizo eso. Él no hizo eso. Él tampoco fue a los líderes religiosos que no querían creer. Él no fue a ellos. Ellos ya habían tomado su decisión. Él no fue a César Pilato, él no fue a Herodes para tratar de reformar y salvar al mundo a través de la política. Él no fue a Caifás y a Anás, que habían tomado ya su decisión de no seguir al Señor, sino que él fue a predicar la venida del Mesías. Él fue a predicar y anunciar que yo os bautizo con agua, pero pronto después de mí viene aquel que los bautizará con fuego y el Espíritu. Aleluya. Eso es lo que él fue a predicar, la venida de Cristo Jesús. Él fue a predicar que el Mesías viene, pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que recibir el perdón de pecados. Y él fue a predicarle al corazón de la gente. ¿Estás escuchando la palabra del Señor en esta noche? Dios quiere cambiar tu corazón. Dios te quiere dar salvación verdadera en esta noche. Dios quiere que tú abandones tu pecado, mis hermanos, y sigas la justicia, la santidad. Pues sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. En el día de hoy tenemos hombres como Anás y Caifás que no están haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, dicen, amo a Dios. Hay muchos hombres hoy en día que están vendiendo el evangelio. Hombres que tuercen el evangelio para beneficio personal. Hombres, mis hermanos, que no están predicando el arrepentimiento. Anás y Caifás no predicaban eso. Ellos predicaban, trae tu ofrenda aquí. Trae tu ofrenda. Nosotros traemos nuestra ofrenda a la iglesia, gloria a Dios, como dijo nuestro hermano, en gratitud porque lo que él ha hecho, pero ellos lo torcían. Lo único que les importaba era la plata. Hombres que estaban atrayendo a las personas hacia sí mismas en lugar de apuntarlos a Cristo. Hombres, Anás y Caifás eran falsos profetas, diciéndole a la gente que Dios está en este templo, cuando Dios no estaba en ese templo. Anás y Caifás, según practicaban la religión, daban los sacrificios, hacían todo. Decían, ¿cómo Dios puede destruir este templo? Él está con nosotros. Eran falsos maestros, falsos profetas. El verdadero profeta, Cristo Jesús, había dicho, este templo se va a derrumbar, pero en 3 días se va a volver a levantar. Aleluya. Él estaba hablando de sí mismo, no de un templo, sino de Cristo, la persona de Cristo. Venir a este templo, a estas 4 paredes, sin tener a Cristo Jesús, no te va a servir de nada en aquel día. Necesitas a Cristo, la persona de Cristo, el amor de Cristo, el perdón de Cristo. Lo necesitas en tu corazón, mis hermanos. Cristo viene pronto. En ese tiempo Cristo iba a venir en 2 años caminando sobre las aguas. Iba a presentarse. Y Juan el Bautista lo iba a ver y reconocer. Mis hermanos, Dios viene pronto. Pero si no estás con Él, no te has arrepentido, no ha visto cambio en tu vida, no entrarás en ese reino. Hermanos, estamos viviendo en tiempos muy similares. En tiempos en donde la gente se está olvidando de Dios, justo antes de su venida. Jesús dijo en Mateo 24:12 que antes de su venida abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. ¿Está pasando esto hoy en día? Vi una estadística creo que era en un periódico, que decía que por el COVID y por todas estas cosas, la iglesia en general en Estados Unidos, la asistencia ha menguado
drásticamente. Eso es tremendo. Las iglesias en general, todas las iglesias, hay más poca gente en ellas. Se cumple la palabra que dice que cuando el pecado va a abundar por todas las partes, el amor de muchos se enfriará. Cristo Jesús no mintió, se está cumpliendo. No te dejes enfriar, no seas parte de esa profecía, sino tú sigas a Cristo Jesús. Aleluya. Mis hermanos, no te enfríes o te alejes justo cuando es el momento más necesario para mantenerte caliente. Aleluya. No te enfríes ya cuando su venida se acerca. Necesitamos que la palabra en verdad llegue a nuestro corazón, mis hermanos. Necesitamos que la palabra de Dios en verdad cambie nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Que si somos orgullosos, que seamos humildes y mansos. Que si estamos persiguiendo riquezas de este mundo, que en vez las abandonemos y persigamos y busquemos al Señor y seamos ricos en la eternidad. Es hora que si aquí hay hijos desobedientes, que empiecen a obedecer a padre y a madre. Es hora que si aquí hay adúlteros, que abandonen ese estilo de vida y comienza a amar a tu esposa. Y viceversa. Es hora de que aquí el que miente deje de mentir y hable la verdad, pues Cristo es la verdad. Necesitamos la palabra ahora más que nunca, la verdadera palabra que vino a traer Juan el Bautista. Arrepiéntete y cree en Cristo y serás salvo. Esa es la verdadera palabra, no hay más. No hay nada distinto. Esa es la palabra que salvará. Como dijo nuestro hermano Miguel, la palabra que solamente predicaba era esa, porque solo esa puede salvar. Aleluya. Necesitamos la palabra, mis hermanos. Esa es la solución. Este punto número 2 es: ¿cuál es la solución para combatir contra todas esas falsedades y esa corrupción? Es la palabra de Dios. Nada más servirá. La palabra de Dios es potente y suficiente. Es viva y eficaz, que corta y penetra a la profundidad del hombre. Si hemos de sobrevivir en este mundo, si vamos a perseverar en este mundo, iglesia, si vamos a permanecer en Cristo durante estos años que se van a poner peor, si hemos de sobrevivir y permanecer en Cristo, necesitamos la palabra verdadera de Dios. No te alejes de ella. No la desprecies. No te apartes del Señor. De este pasaje podemos ver que los días eran oscuros. La esperanza se había perdido. La verdad se había ido. Sin embargo, la religión era alta. La religión sin un cambio de corazón no es nada, mis hermanos. ¿Está la palabra realmente en ti? Analiza tu vida ante Dios. No ante el hombre, sino ante Dios. ¿Está verdaderamente la palabra viviendo y morando en ti? La palabra de Dios a veces llega amargo. Pero cuando la crees, la aceptas, se convertirá dulce a tu paladar. La verdad duele. Pero cuando la aceptas y te arrepientes y crees en Cristo, se convierte en dulzura. Aleluya. Aleluya. ¿Has comido este libro? ¿Te estás deleitando en este libro? La has comido, mis hermanos. Está en tu vientre esta palabra. Y ahora punto número 3, mis hermanos, la ubicación. La ubicación. La voz de Juan vino desde el desierto. Te pregunto, ¿de dónde está viniendo tu voz? ¿De dónde está saliendo tu voz? Se puede escuchar tu voz. Tú que tienes el mensaje del Evangelio. Tú que sabes la verdad. ¿En dónde está tu voz?
¿Te ha callado Satanás? ¿Te ha tapado la boca Satanás? Es hora de que tú prediques. Es hora de que tu voz comience a salir. Miren lo que dice Lucas 3:3. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Noten esto, muy tremendo, mis hermanos, muy tremendo. Juan no ministró y predicó a través de un templo lujoso como existía en aquel tiempo. El templo que Herodes había construido era magnífico. Era una de las maravillas del mundo de ese entonces. De hecho, los discípulos cuando van con Cristo ven el templo, dicen, wow, qué templo. Era un templo hecho de las piedras más preciosas. Mas Cristo Jesús les dice, ninguna piedra permanecerá sobre otra. Esto se va a derrumbar. Y se derrumbó, tal y como Cristo lo había profetizado. Juan no ministró, no predicó de un templo grandísimo, lujoso, como lo hacía Anás y Caifás. Juan el Bautista no predicó desde un lugar lujoso en donde moraban los líderes políticos. César tenía un palacio, Poncio Pilato también tenía un palacio. Él no predicó de una plataforma de esas clases o tipos. Él predicó del desierto, desde el desierto. Muchas iglesias hoy en día han perdido el enfoque en lo que Dios los ha llamado a hacer. Buscan esas plataformas, buscan esos templos, buscan esas cosas modernas, buscan todos estos lujos y riquezas. Mas ¿quién está dispuesto a predicar desde el desierto? Muchos están interesados y consumidos por predicar en las plataformas más grandes. Se ve eso hoy en día. Muchos están interesados en construir la iglesia más moderna, el templo más grande, para predicar ¿qué? Falsedades. No se trata de eso. Si algún día tenemos que ir a la calle y tener culto en un pedazo de tierra, que así sea. Que así sea. Pero vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer primeramente antes de cualquier cosa. Muchos están interesados en tener las luces más brillantes, pero Juan el Bautista predicó desde el desierto y él fue el más grande. Muchos se creen más grandes porque predican de aquí o de allá, o le predican a las multitudes. Juan el Bautista le predicó a un puño de personas en el desierto. Y la palabra de Dios dice que él fue el más grande profeta. Nosotros no necesitamos más que predicar la palabra, la voluntad de Dios y vivirla. Y Dios se encargará de todo lo demás, de todo lo demás. Repito, iglesia, ¿en dónde está tu voz? Madres, ¿en dónde está tu voz? Le predicas a tus hijos, le hablas de la verdad, les inculcas las escrituras. Padres, muchas madres lo hacen, pero padres les cuesta. Levántate, hombre, y haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Protege, ama y salva tu familia. Si tú no lo haces, ¿quién más lo hará? Nadie. Tú fuiste el hombre que Dios ha puesto allí, no para descuidar a tu familia, no para abandonar tu familia, sino para protegerlos y amarlos hasta la muerte. Estás predicándole a tus amistades que están perdidos. En las calles, en donde quiera que tú andes, estás predicando a Cristo. Estás anunciando sus verdades. No necesitamos ser pastores o maestros para hacerlo. Puedes hacer lo que hizo la mujer samaritana y predicar lo que Cristo ha hecho en ti.
lo que Cristo ha hecho en ti. Si lo aceptan o lo rechazan, ya de ellos, pero tú diste y mostraste lo que Cristo puede hacer en la vida de alguien que se arrepiente y cree en Él. La Biblia nos dice que la voz clamó desde el desierto. Esa palabra clamó es como una voz de urgencia. Juan el Bautista clamó, lo estaba dando con urgencia. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús venía pronto. Cristo Jesús viene pronto, mis hermanos, para su iglesia. El retorno de Cristo se aproxima. La hora del reloj está corriendo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Jesús viene pronto por su iglesia. Es hora de que nosotros abramos nuestros ojos, nos arrepintamos y creamos en verdad y nos aferremos a Cristo y lo sigamos para siempre, para siempre. No ser como esa planta que sale un brote y luego las espinas y las piedras lo secan y se muere. No. Tú tienes que estar arraigado, aferrado a Cristo, permanecer en la viña y producirás mucho fruto. Aleluya. Porque apartados de Él nada podemos hacer. Y punto número 4, la revelación. La revelación. Tú y yo tenemos estos 66 libros que son la revelación de Dios. En versículos 4 al 6 se cumple lo que Dios había dicho 650 años atrás. Profeta Isaías había dicho que iba a venir una voz clamando desde el desierto para enderezar el camino y anunciar salvación de Dios. Y se cumplió tal y como el profeta lo había profetizado. Tú y yo tenemos la revelación de Dios que se cumplirá y hará todo lo que Dios la mandó hacer. Aquí está. Aquí está. Esta palabra es verdadera, mis hermanos, y todo lo que está en ella se cumplirá. Tenemos la palabra segura y poderosa de Dios. Aquí está. Créela. Medita en ella. Estúdiala. Confía en ella. Predícala y descansa en ella, pues está segura. Está segura. ¿Cómo es que Juan el Bautista, noten esto, vamos a ver pronto que lo van a matar? A Cristo también lo van a matar. Pero ellos están más vivos que nunca. Y esos hombres que le quitaron la muerte, le quitaron las vidas, ¿en dónde están? El que pierde, el que alcanza su vida, la perderá, pero el que la pierde por la causa de Cristo, la encontrará. Que tú, joven, hermanas, caballeros, niños, encuentres la vida que viene a través de Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Rey. Te doy gracias por esta palabra.